Hola, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren súper bien. Como se mencionaba anteriormente, mi nombre es Daniel Herrera y es para mí un placer compartir con ustedes estas temáticas tan interesantes y tan novedosas para ciertas personas como son los eSports. Ahora bien, es importante aclarar cuál puede ser la diferencia que existe eh, o qué diferencia un videojuego con un eSport. Para esto es importante aclarar este enunciado y es que los eSport, todos son videojuegos, pero no todos los videojuegos pueden llegar a ser eSport. Es importante entonces que entendamos un poco esta tabla que construimos para ustedes, en la cual se mencionan 5 características para entender estas diferencias que existen y que separan los eSport de los videojuegos. En primer lugar, entendemos cuál es la definición que se le otorga a cada uno. Iniciaremos con la definición de los eSports, una breve definición que nos aclara como tal el panorama, y es que los eSports son competencias profesionales y organizadas de videojuegos, mientras que los videojuegos se definen como un entretenimiento digital basado en juegos interactivos. Ahí ya se va construyendo un poquito como esa diferencia. En segundo lugar, tenemos los objetivos a los cuales apunta cada tema, y es los eSport, ¿cuál es el objetivo principal? Y es competir a nivel profesional en torneos y ligas sumamente bien estructurados y estrictos, mientras que los videojuegos se juegan por diversión, las personas los usan para pasar tiempo o competir de forma casual, pero no tan rigurosamente ni estructurado, a diferencia de los eSport. Ahora hablemos un poco de la estructura, cómo se componen los eSport, y tenemos como tal que tiene regulaciones, hay creación de equipos, hay entrenadores, tenemos torneos y ligas organizadas, como lo mencionaba anteriormente, que son muy rigurosas, muy bien diseñadas, mientras que los videojuegos como tal no tienen una estructura muy formal, y se juega de manera individual o en grupo como tal, pero no requiere de tantos requisitos a la hora de su estructuración o organización. Bueno, algo muy importante, y es la popularidad. ¿A quién llegan estos juegos, estos videojuegos? Y hablamos mucho que los eSports han evolucionado de gran manera por el surgimiento de audiencias digitales y físicas en gran cantidad. Y esto es gracias al apoyo de los streamers, aquellos canales que se encargan de transmitir y llevar estas grabaciones a miles de personas, sin importar el país donde se encuentren. Acá tenemos en Colombia, es muy importante mencionar que hay un gran auge, un aumento del uso de estas plataformas de transmisión de contenido digital, como lo son Twitch, Kick, y lo que ha hecho pues como tal que los eSports lleguen a muchas personas y sin algún costo. Entendemos pues que las personas pueden suscribirse, pero no es de manera obligatoria. Mientras que los videojuegos, la mayoría de las personas que los practican prefieren estar en solitario, disfrutar el momento, su tiempo libre, jugar, pero no requieren esa necesidad de llegar a muchas personas. Y por último, tenemos como ejemplos de juegos. Tenemos en cuanto a los deportes, tenemos el League of Legends, el CSGO, el Dota 2, el Valorant, entre otros, como lo son los simuladores de deportes tradicionales, como son el FIFA, la NBA, motocross, entre otros. En cambio, mientras que en los videojuegos encontramos como tal el Minecraft, eh, el Zelda, el Animal Crossing, y existen muchos más videojuegos. Ahora bien, es importante entender y aclarar qué es lo que convierte un juego en un eSport. Aquí tenemos 3 factores muy importantes. El primero es que nos mencionan algo sumamente interesante y creo que es como la base de toda la construcción de los eSports, y es que el juego debe tener igualdad de oportunidades para todos los jugadores. ¿A qué se refiere esto? Que la intención es que el juego, eh, las personas que lo practican no puedan adquirir mejores oportunidades o herramientas si pagan o son patrocinados por empresas que pueden económicamente suplir sus necesidades. No, aquí todos van a tener la misma oportunidad buscando que no sea algo más económico, sino algo que se refleje de su habilidad. Aquí es muy importante el segundo factor que se ve en ese tema de las habilidades. ¿Qué busca?
el juego debe ser algo cambiante, debido a que hay personas que perfeccionan mucho su técnica, entonces si el juego no cambia, no van a cambiar el ranking de jugadores, de deportistas. Entonces por eso necesitamos un juego que esté constantemente cambiando, que traiga nuevos retos, para que así se vaya reorganizando el ranking de los jugadores, entendiendo así pues que hay jugadores que pueden ser muy buenos para los disparos, para los escondites. Entonces si se le agrega como una adición o un cambio al juego, estos pueden verse afectados y otros pueden estar mejorando su condición en cuanto al juego. Eso es lo que se busca, que se mejore constantemente y que se reforme el juego día a día. Y por último, se busca que el juego tenga una práctica física y mental, eh, que se busque la unión entre estos dos factores. Listo, muy importante. Aquí me gustaría tocar un tema antes de pasar a la similitud de los deportes, y es el debate que se construye en cuanto a los deportes. Eh, Entendiendo así los eSports como un deporte, entendiendo un poquito más a fondo que a lo largo del tiempo se ha dado un gran debate entre comentarios positivos y negativos. Unos dicen que claramente los eSports son deporte, pero otros se niegan rotundamente a reconocer los eSports como deportes. Y en cuanto a su relación con los deportes tradicionales, porque mencionan directamente que los eSports no pueden ser un deporte tradicional, porque muchos de estos no tienen un factor físico en gran proporción. Entonces acá surge como ese debate, porque los expertos que defienden los eSports mencionan que hay deportes que ya se han constituido años atrás, como el ajedrez, como el póker, el billar, en el cual prima el factor mental. Entonces ahí es donde se da esa relación. Mira que los eSports requieren también de un factor físico y mental, entonces estaríamos hablando claramente que pueden ser un deporte similar a los tradicionales. Además de esto, entendemos que los jugadores profesionales de eSport mantienen un estricto orden en cuanto a su preparación, dando acá la relación entre un futbolista y un profesional en eSport. Ambos requieren de un entrenamiento constante de muchas horas, tanto físico como mental. Además de eso, muchos de los profesionales en eSport sacrifican muchas facetas de su vida para prepararse y están en el ranking de los mejores en cuanto a las competencias de eSport. Tenemos también que muchos de los deportes electrónicos han sido reconocidos en diferentes países. Tenemos como tal que el gobierno alemán, el estadounidense, reconocen a los gamers como profesionales, atletas, o un término muy útil que ha surgido es ciberatletas. También ha llegado al punto del Comité Olímpico. Tenemos que el Comité Coreano ha concedido a los sports como el rango de un deporte olímpico, dándonos a entender que estos requieren de un sacrificio similar a cualquier deporte. Como lo mencioné anteriormente, nos dan a entender que los gamers prescinden de muchos aspectos de su vida privada, su ocio, para poder dar todo de sí y cosechar victorias. Bueno, aquí es muy importante porque entender la importancia y la magnitud que han alcanzado los eSports para entenderlo como un deporte convencional. Y es que muchos de los equipos famosos de fútbol, eh, como son los que participan en la Champions League, han decidido migrar a los eSports para competir y estar en el ranking eh, de estos deportes electrónicos. Además de los diferentes mundiales que existen de FIFA, siendo el caso de la selección Colombia de juegos digitales, los cuales se preparan durante mucho tiempo para competir en el mundial, y que han sido a lo largo del tiempo reconocidos y premiados como grandes profesionales del eSport. Bueno, tocando acá ahora sí el tema de las similitudes con el deporte tradicional, podemos organizarlo en 5 factores sumamente interesantes que nos dan a entender lo cerca que están los deportes convencionales con los deportes tradicionales. En primer lugar, entendemos que la primera similitud y la más importante es, hay una competencia en equipo y además de esto se puede dar de manera individual. Dando la relación así, en un deporte tradicional como el fútbol y el baloncesto, encontramos que hay
eSport, que también se pueden jugar en equipo. Y de manera individual encontramos tenis y encontramos muchos deportes electrónicos que se pueden practicar de manera individual, compitiendo contra otros, ya sea de manera presencial o mediante la modalidad virtual. El entrenamiento y la preparación es otro factor sumamente importante. ¿Por qué? Porque tanto un deportista profesional de fútbol, baloncesto, tenis, en comparación con un gamer, requieren de un entrenamiento físico, mental, eh, que debe estar organizado, estructurado, rigurosamente preparado para alcanzar los objetivos que se trazan durante la temporada. En cuanto a la estrategia y táctica, es algo sumamente interesante porque muchos de los expertos que alegan que los eSports no son un deporte, dicen que los deportes tradicionales se atribuye mucho la estrategia y la táctica. Pero si miramos desde un análisis estricto y organizado, entendemos que los deportes electrónicos son y existen a base de la táctica y la estrategia de los deportistas. Esto se ve evidenciado en juegos como League of Legends, en el FIFA y en todos estos simuladores de deportes tradicionales. Entonces, claramente, aquí se evidencia que la estrategia y la táctica, tanto en los deportes convencionales como en tradicionales, es fundamental para el desarrollo de este. En cuanto a los monitoreos de rendimiento, si los llevamos al deporte tradicional como el fútbol o el baloncesto, tenemos que hay personas que se encargan de monitorear, rastrear la evolución de los deportistas en la competencia, en los entrenamientos y claramente en los eSports pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Hay personas los cuales reciben un sueldo y se encargan de mirar el rendimiento de los gamers a lo largo de las competencias, entrenamientos, si han mejorado, si han disminuido su calidad en cuanto al juego. Y por último, tenemos el manejo y la presión de la mentalidad. Aquí es muy importante y entra mucho el tema de las plataformas de transmisión digital, porque esto ha logrado que una competencia tenga una gran fanaticada. Si lo hablamos en el tema físico, en un escenario físico, encontramos competencias que tienen gran fanaticada y en cuanto a lo digital, encontramos que ellos deben jugar y están inmersos a chat, comentarios de personas de miles y miles de lugares que claramente pueden estar a favor o en contra de ellos. Entonces, en cuanto a esto, hay que tener un buen control, una preparación psicológica para el manejo de la presión y tener una mentalidad clara y centrada sobre el juego. Bueno, listo. Creo que este tema es muy interesante. Me gustaría hacerles la invitación a que indaguen un poco más sobre los eSports, sobre esta nueva alternativa que se ha convertido en un fenómeno económico, social, político. eh, y no, es hacerles la invitación a que indaguen un poco más, que se interesen mucho más por esta modalidad. Las personas que son afines al área de la educación física, que analicen cómo les puede servir esto como una estrategia para sus clases de educación física, cómo se pueden implementar y muchas gracias por todo. Espero la verdad que les haya gustado mucho este tema, que se interesen mucho, mucho más por aprender, por conocer, por ponerlo en práctica, por interactuar con el mundo digital. Y hasta la próxima.